¿Ahí está encendido? Sí. Ok. Solo déjame. Ok, ya estamos funcionando. Gracias. Yo voy a ver un tema un poco para principiantes, ¿sí? Pero también yo sé que mucha de la gente que está aquí ya maneja mucho de estos temas, entonces también voy a tocar unas cosas que son un poco más interesantes y un poco no obvias del tema de la continuación y Kubernetes, ¿verdad? Eh, ok. Hola, mi nombre es Jorge de León, mi cara está aquí, por eso, y el lado de eso me parece divertida, entonces está en la presentación. Yo trabajo en Martinexa, he estado más o menos 3 años ahí y somos realmente un equipo de desarrollo pequeño, entonces tenemos que hacer todo. Somos frontend, backend, DevOps y infraestructura, ¿verdad? Ahí hemos hecho aplicaciones Cloud Native y configuración de clústeres para clientes también. Ok, entonces el software realmente corre sobre hardware, no corre sobre frames mágicos ni conceptos matemáticos, perdón. Eso es un hecho. Usualmente el software sí corre acompañado de sistemas operativos y dichos frames mágicos. Es un poco eso es algo que tenemos que tener siempre en mente, ¿verdad? Tenemos que considerar pues que siempre tenemos un sistema operativo, browsers y ambientes de ejecución, en dado caso tengamos lenguajes como por ejemplo Python, corren bajo un lenguaje pues por el intérprete y tienen ese ambiente de ejecución. Tomar en cuenta eso es realmente la única manera de tener pues un software que es mejor tanto en eficiencia, estabilidad y confiabilidad. A cuenta de eso, quería mencionar estos dos lenguajes. El primero es Go, que fue diseñado por Google como C, pero para gente tonta. Y la idea es que está pensado pues, para que la gente que no tiene la capacidad para hacer un buen servidor en C, pues la gran mayoría de la gente del mundo, pueda levantar un servidor que no sea y no perder mucha performance en eso. Entonces es dentro de los lenguajes con Garbage Collection quizás el más rápido. Es hiperativo, funcional y orientado a objetos. Obviamente tiene colección de basura y es seguro en memoria. Y el compilador es muy rápido, que eso es algo muy bonito que tiene. Y la librería estándar tiene todo lo que nosotros podamos querer y necesitar para levantarnos arriba, desde HTTP, TLS, pasando por WebSockets, etc. Sí, es C, pero diseñada en este sí. Justo como C es imperativo y justo como C también tenemos manejo manual de memoria. El punto de sí es que está pensado para que todo sea claro. Si una función utiliza memoria en la heap, nos dice que lo va a hacer y nos pregunta cómo hacerlo. Si hay dos operaciones que se pueden hacer de diferentes maneras, se ven como diferentes operaciones en el array estándar. Y si algo puede fallar, nos dice que puede fallar. Aparte de que a diferencia de C tiene metaprogramación de verdad, a la cual le interesa, no sé, la sintaxis y la semántica del lenguaje, el sistema de tipos. Eso es algo bonito que tiene. Aparte de que también el compilador de C también es un compilador de C y C++. De hecho, Uber lo usa para eso. Pero ¿por qué les estoy mencionando esto? ¿Me vendieron propaganda en el caso de 2025? Sí, pero también algo interesante de estos dos lenguajes es que ambos son capaces de crear ejecutables estáticos. Lo que significa que pueden crear ejecutables que solo esperan depender de si es que eso, del sistema operativo, ¿verdad? Y eso es muy importante, vamos a ver por qué. Miremos un ejemplo de cuando no pasa esto. Aquí estoy instalando Python, un módulo de Python, sklearn. Esto es Windows y esto es una máquina Linux. Si en Windows ya completó y en Linux fallamos. ¿Qué pasó aquí?
Esos son los sistemas operativos. Miremos que en Windows descargamos un archivo .whl, y ahorita vamos a ver qué es eso. Y luego en Linux no descargamos un archivo, sino que aquí Meson nos dijo que no pudo compilarse. Meson es una alternativa para CMake por los que no lo conocen. Pero realmente lo que pasó aquí fue que la realidad es que Python está implementado con C, y aquí estamos heredando problemas que hay en C a Python. Eso es mucho más común de lo que ustedes pensarían, y Python, sí, Python no está en un club especial realmente. ¿Sobre qué es el WHL? Eso es una wheel. Las wheels son como el estándar de distribución cuando uno se porta bien de módulos de Python. En esencia son los archivos binarios compilados para nuestro módulo junto con la metadata correcta para ese módulo. Shipeados y subidos al repositorio de módulos de Python. Funciona así: uno le da pip install, se ve si ya se tiene el módulo, si no se busca si hay un wheel, si no se busca, se trata de conseguir el código fuente, se lo descarga, se descomprime, se compila. ¿Qué bien? No, probamos con WD-40, conocido también como macros de C, y si no, pues ya, usted está aquí. Y es mucho más común de lo que creen. Y el problema aquí son las librerías estándar de C, que muchas de las implementaciones de estándar solo tienen el nombre. En este caso, por ejemplo, a sklearn sí le gusta tener GNU-libc, que es la que usan Ubuntu, Debian, por ejemplo. Y la máquina en lo que yo estaba instalándolo es una Alpine que tiene Muscle-libc, que es una implementación completamente diferente de la misma librería estándar de C. ¿Y qué pasa? Que sklearn no está pensado para que se pueda instalar con eso, compilar con esto. Ni siquiera es sklearn, es una dependencia de sklearn. Y la comunidad de Alpine fue los que tuvieron que compilar esto para que funcionara en Alpine. Pero va lo mismo, el software no corre por sí solo. C y Go pueden acercarse lo más posible a correr por sí solos porque no asumen que nuestro sistema tiene X o Y cosas para poder funcionar. La mayoría de otros lenguajes, como Python, sí lo hacen. Y de nuevo, Python no está solo en el club. Por más que Python aparente no tener este problema, realmente lo hace gracias a la labor de la gente que mantiene los módulos. Y cuando ellos no lo hacen, nos toca compilar las cosas a nosotros o intentarlo. Entonces, si necesitamos que considerar todos los elementos que tenemos instalados en un sistema para asegurar que nuestro software corra como lo esperamos, pues ¿cómo lo hacemos? Con virtualización. ¿Cómo? Existe la virtualización de tipo 2, en el cual tenemos el hardware. Luego sobre ese hardware tenemos el sistema operativo con software de virtualización, y adentro tenemos un sistema operativo invitado con sus binarios, aplicaciones, archivos, binarios, librerías, archivos, y la aplicación final, que es la razón por la cual estamos viendo el programa. La idea es jugar golf aquí, ¿verdad? Lo primero que se puede ir es el segundo sistema operativo y el virtualizador. En especial el virtualizador es un problema porque estamos teniendo código en espacio de usuario que está pretendiendo ser hardware, y no estamos utilizando cosas como la RAM verdadera de la máquina, sino que estamos utilizando disco, que es órdenes de magnitud más lento, ¿verdad? La virtualización tipo 1, cosas como vSphere de VMware, por ejemplo, o Red Hat, hacen esto. ¿No? Tenemos un solo hipervisor, y entonces este ya tiene los sistemas operativos invitados, a los archivos ejecutables, y tenemos a la aplicación final. Hay una mejor alternativa, y es la containerización, pero vamos a ver cómo es que llegamos a eso. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre Debian, Ubuntu y Arch? ¿No? No. Más bien, ¿por qué decimos que son distribuciones de Linux y no un sistema operativo completamente diferente? Porque comparten el user comparten el kernel. Al final todos son Linux. Y las diferencias entre Debian, Ubuntu y Arch, por ejemplo, pues eso es como ejemplo, es que solo son meramente la opinión de alguien más
de la cual estamos confiando de cómo se debería de configurar una máquina Linux. Y todas están hechas con metas diferentes. Debian está hecho por la comunidad, Ubuntu está pensado para ser usable y tiene soporte empresarial de Canonical, y la gente que se instala Arch, seamos honestos, se instala para poder presumir que tiene Arch. No los culpo, yo soy. Ok, entonces, pero si al final todo es Linux y el punto de los sistemas operativos es manejar la concurrencia de procesos, ¿verdad? Todo eso de la seguridad y esos tipos de cosas son cosas modernas que no tenían en los 50 cuando realmente el punto del sistema operativo fue que la gente no tuviese que esperar a que el programa de alguien más terminase de correr para poder poner a correr un programa. La gente hacía colas por horas por eso. Entonces, ¿por qué no tenemos a Debian, Ubuntu y Arch corriendo concurrentemente en el mismo sistema? ¿Verdad? Podemos tener todos, y al final todos con un ejecutable final, el cual depende de esos. Esa es la idea que hizo que se pudiera hacer la containerización. Asumimos que nuestro sistema operativo es Linux y entonces lo podemos compartir. Y entonces solo traemos las cosas que necesita de archivos y ejecutables, librerías, para poder levantar nuestra aplicación final. Las podemos agregar. En dado caso nosotros tengamos, aquí tenemos Debian, Ubuntu y Arch, todas funcionan con GNU-libc, pero digamos que tenemos esta versión de Python, este archivo de C y esta versión de una shell. Todas necesitan tener una versión de GNU-libc diferente, ¿verdad? Por problemas de compatibilidad. Las podemos agregar, pero digamos que en todo caso las queremos compartir. Digamos que nuestra Debian y Ubuntu tienen la misma versión pueden utilizar la misma versión de GNU-libc, las podemos compartir, ¿verdad? El punto de ser eficientes. Veamos cómo se separan estos. Aquí estoy corriendo top en la Debian. Ven que cuando corro top abajo no aparece top aquí arriba tampoco. Corrí ls, no aparece ls aquí. Ven que en esta terminal tengo color, en esta no, ¿verdad? Los archivos ejecutables, vamos a darle user bin, son completamente diferentes, ¿verdad? Están completamente aisladas, que es lo que queremos. Ahí te voy a tratar de hacerle pull a la Debian y ahí mostramos Google, y en la Alpine no tengo, solo tengo Google. Ahora vamos a estar corriendo top en el host, que es la máquina de Linux en donde estamos levantando estos contenedores. Voy a levantar una shell de Python, que aparece aquí, ¿verdad? Algo malo y poco responsable de aquí es que estamos corriendo como root, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo podemos evitar eso. Sí, y estos directorios que estamos mostrando aquí son lib y user lib, y bueno, y user local lib también, que son lo que realmente determina si uno puede levantar, o pues si nuestro software puede correr o no en esta máquina, porque son los binarios, en especial las librerías dinámicas con las que esperas encontrar y trabajar este binario, y esto es lo que va a determinar si podemos correr algo o no. Entonces, gracias Linux, ¿verdad? Y claro, a todos los contribuidores del proyecto de Linux que trabajaron en esto, porque realmente la idea no fue de Linux. No doy nombres porque es difícil atribuirlo a una sola persona y se discute exactamente a quién se lo debe hacer atribuir, pero sobre todo si vamos a darle las gracias a alguien, es a John Carmack, porque estoy seguro que la meta de ellos era correr Doom. Ok, entonces, ¿cómo hago esto? Pues vamos a crear una imagen OCI, Open Container Initiative. Estas pueden ser interpretadas por container engines que pueden levantar los contenedores, ya seamos Docker o container Podman, por ejemplo, y las podemos armar por partes, armándolas como Legos, que tienen capas, como los ogros. Entonces, si las podemos componer, podemos, por ejemplo, agarrar una imagen base de Ubuntu, instalar el Java Development Kit, luego instalar dependencias para un programa de Python, de Java, y luego compilarlo, y luego reutilizar esa misma imagen base
para conseguir dependencias completamente diferentes y crear un ejecutable completamente diferente. Idealmente, para el despliegue final, no necesitamos todo el Java Development Kit, podemos necesitar solo el runtime. Entonces agarramos una imagen mucho más ligera que Ubuntu, por ejemplo Alpine, le instalamos el Java Runtime Environment y tenemos solo nuestro .ir. En términos prácticos, se ve un poco más o menos así. Creamos un archivo llamado Dockerfile. Utilizamos from. Dockerfile como ejemplo, aunque por ejemplo Podman también entiende Dockerfile. Entonces tenemos aquí from. Y entonces aquí le estoy diciendo, quiero una imagen de Python, la versión de Python y que esté basada sobre Alpine. Ahorita vamos a ver por qué estamos tocando tanto Alpine. Pero luego aquí tengo Wordle, que lo que hace es crear otro directorio para asegurarnos de no tocar cosas que ya venían en esta imagen y que sean vitales para que funcione nuestro Python. Luego hacemos lo correcto y no corremos como root. Luego jalamos un archivo .txt con todas las cosas a las que tenemos que hacer pip install, sacamos nuestro ejecutable y lo dejamos ahí. Si fuese un programa compilado, pues lo compilaríamos por aquí, ¿verdad? Esto con Docker History es un comando muy interesante porque nos deja ver todas las cosas y layers que existen en una imagen. En sí nos dejan ver todo lo que se hizo para crear esa imagen junto con nuestras imágenes base. Entonces, por ejemplo, aquí lo coloreé yo. Entonces, lo que está en celeste es lo que hicimos ahorita en el archivo anterior. Lo que está aquí en naranja es todo lo que hicieron para poner Python en esta imagen. Y lo que está aquí en verde es todo lo que hicieron para poder hacer que sea una imagen Alpine y no solo Linux base, ¿verdad? Y aquí vamos a por qué he estado mencionando Alpine, porque son 7 megabytes, ¿verdad? 7 megabytes más mi software y sus dependencias. Eso es lo que nos da Alpine. Y realmente Alpine solo tiene cosas muy básicas. Tiene un manejador de paquetes, una shell, y casi nada. Solo cosas de seguridad y red, ¿verdad? Y lo bonito es que el trabajo difícil ya está. No tenemos que comenzar con una máquina básica de Linux, ir instalándolo todo. Hay muchos repositorios públicos en donde nosotros, por ejemplo, ya podemos ir a Docker Hub, encontrar una imagen oficial de Docker y encontrar ya una imagen de Python, que me la dan en Ubuntu, me la dan en Debian, me la dan en Alpine, me la dan en todas las versiones de Python que yo pueda crear. Ok, pero entonces, ¿por qué vamos a usar los contenedores? Primero, como nosotros estamos definiendo todo lo que viene junto con nuestro software y todos los archivos a los que nuestro software puede tener acceso, ya sean binarios, archivos de configuración, etcétera, 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 nosotros podemos asegurar de que este contenedor corra justo como nosotros lo definimos en nuestra máquina, luego en una Mac que está virtualizando Linux, en Windows con WSL, en una máquina Linux, en AWS, Azure, GCP, la refri de mi casa si es que le logra estar a Linux. En comparación con la virtualización de tipo 1 y tipo 2, realmente jala menos recursos, porque al final solo estamos levantando un proceso y mintiéndole sobre lo que hay o no en la computadora, ¿no? Entonces eso es mucho más ligero que tener que estar levantando un sistema operativo entero, un kernel y estarlo replicando por cada OVA que queramos desplegar, ¿no? En especial cuando es una gran experiencia cuando realmente solo queremos levantar un servidor de Nginx. Además de que, como son solo procesos, son amigables a la automatización, escalamiento horizontal, y eso nos permite aprovecharlo, ¿no? También son rápidas de levantar y botar, asumiendo que nosotros ya tenemos la imagen cacheada, lo que las hace tolerantes a crashes. Tan tolerantes a crashes que inclusive yo recomendaría que hay veces en donde es correcto diseñar software para que este crashee a propósito, en dado caso entre estados en los que nosotros no esperamos. Porque digan ustedes, ¿qué prefieren? ¿Un segmentation fault? ¿O dropear una tabla o cambiar
100.000 líneas en una tabla. Quiera que no, si las cosas son tolerantes a fallos, podemos diseñarlas para fallar. Y hacer software que sea más confiable, paradójicamente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos levantar cosas pues ya en producción, ahí es donde entra Kubernetes, ¿no? Entonces, levanta los contenedores cuando fallan automáticamente, si se lo pedimos, pues, también podemos decirle que no lo haga. Los escala automáticamente, tiene una red interna para intercomunicarlos por HTTP, esa red viene con DNS, con DHCP, coordina a N máquinas anfitriones para que estas puedan escalar también, entiéndaselas como nodos. Tiene una API y una CLI muy poderosas y ergonómicas, y quiera que no, tienen una manera más sencilla de configurar cosas que son importantes para la seguridad, ¿no? Y también para seguridad de recursos, ya lo hemos visto varias veces en el día de hoy. Pero en sí, el chiste es que Kubernetes tiene un pod, que es una abstracción de Kubernetes por sobre los contenedores, y que permiten configurar cosas comunes para todos los contenedores, pero bajo una misma API sencilla y ergonómica que es la de Kubernetes, y entonces lo estandariza, ¿no? En sí podemos ahí instalar cosas como montar archivos al file system, crear variables de ambiente, quitar permisos de root, digamos, bloquear a que este pod se comunique por medio de UDP, solo HTTP, solo por este puerto, ¿verdad? Y podemos poner cuotas de uso de hardware mínimos, máximos, para, digamos, que ponemos, se nos olvida poner el caso anterior de nuestra función recursiva y entonces no nos vamos a quedar sin memoria por hacer eso, ¿verdad? También los pods usualmente los vemos con un contenedor, pero también pueden ser desplegados con varios contenedores cuando queremos que los contenedores trabajen en conjunto. Por ejemplo, estadística, ¿verdad? Que dentro de nuestros pods contrabandea otro contenedor. En este caso es un contenedor de Envoy, que es un HTTP proxy, y que cuanto menos lo que hace es que hace que nuestros pods se comuniquen por HTTPS por defecto, ¿verdad? Lo que pasa primero por ese proxy, y ese proxy habla solo HTTPS, ¿verdad? Y se puede hacer muchísimas más cosas, como darle inteligencia verdadera a nuestra red, pero esta plática no es sobre eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el cluster Kubernetes? Este tiene un plano de control, donde está etcd, API Server, es el scheduler y el controller manager. En sí es una base de datos, una API, un proceso que decide cuando nosotros levantamos una carga, en dónde es que se tiene que levantar o dónde se puede levantar o por qué no se puede levantar. Y el controller manager es el que se encarga de hacer cosas como instalar software en estas máquinas, por ejemplo. Y luego tenemos los nodes que tienen su kubelet, que se encargan de levantar los pods junto con los contenedores, y kubeproxy, que se encarga de implementar la red interna de Kubernetes. Está bonito porque cada uno de los nodos, su kubelet se comunica con el plano de control, le comunica el estado actual. Si nosotros luego decimos que queremos cambios, el plano de control se la piensa y toma las acciones y le indica a los nodos tomar las acciones necesarias para llegar al estado que nosotros declaramos que queremos estar aquí. Ya sea por un cambio que hicimos nosotros o porque nos dio un poder de ser, ¿verdad? Se cae un pod, se puede volver a levantar otro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo creamos pods? Típicamente vamos a levantar un deployment, que este va a crear un replica set, que este va a crear los pods por fin. En sí, la idea de los deployments es que son la forma predilecta para levantar el software porque tienen concurrencia en la creación, actualización y borrado de los pods. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos estos pods, aquí los vamos a borrar con la CLI y vemos que todos vuelven en más o menos el mismo tiempo, ¿verdad?
Aquí voy a crear un deployment con este comando. Lastimosamente no se ve tan bien, pero es kubectl create dry run o YAML, y eso nos da un archivo de configuración esquelético. Y entonces aquí vamos a ver que aparecen nuestros pods porque ya los creamos, ¿verdad? Ahí tenemos un pod. Ahí pedí que pusiéramos 2 pods más, cambié el número de réplicas de 1 a 3 y estos se levantaron, ¿ya? Aparecen también aquí. Ahorita los borré, se borraron aquí y aquí los volvimos a levantar, ¿verdad? Y aquí están los 3 nuevos views, ¿verdad? Ahora borré el deployment y entonces se borraron los pods y no se los volvieron a levantar porque el deployment era lo que estaba pidiéndole a Kubernetes que vuelva a levantar los pods. Alternativamente tenemos a los stable sets, que son muy parecidos a los deployments, pero el punto de estos es levantar software que es crítico para nuestra operación, como bases de datos o proxies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos manejan sus réplicas de una manera secuencial y en la que esperan que, o sea, levantan un pod, actualizan un pod, ven si ese pod está bien y luego continúan. Entonces, aquí tenemos estos que ya estaban corriendo, los borré y ven que se levantaron uno por uno, ¿verdad? Los daemon sets son para casos de usos muy especiales, pero el punto es que cuando nosotros tenemos un daemon set aseguran que hay un pod por cada nodo en el clúster y eso incluye tanto nodos presentes como nodos futuros. En dado caso, escale un clúster a nivel de nodos, siempre se va a levantar un pod ahí. Eso los hace útiles para monitoreos y cosas como lo que hace MetaLB, por ejemplo, que ellos son una implementación dentro de Kubernetes para el balanceo de cargas de servicios de Kubernetes. Y entonces, para eso ellos lo que hacen es levantar un pod en cada uno de los nodos, ir colectando información de los nodos y entonces así poder decidir cómo es que se tiene que hacer el balanceo de cargas. Por último, están los pods individuales, que son realmente útiles para cosas como que utilidad, levantar una shell, o levantar una shell que tiene el ejecutable de Mongo para poder ir a ver que acabamos de destruir nuestra tabla, por ejemplo. Bueno, no tiene tablas, pero tiene la idea, ¿no? Y lo importante aquí es que a menos que se lo ordenemos explícitamente cuando levantamos un pod, Kubernetes no valerá porque este se mantenga en función, entonces se cae, no hay problema. Aquí yo tengo un deployment. Está con el content. Disculpen. Aquí tengo un deployment. Ven que está con el puerto 8080. Y entonces vamos a ver comunicarnos por HTTP con este pod. Aquí tengo un pool de Windows con este pack feo porque es Windows. Y me dio un error. ¿Qué pasó? Pues el problema fue que la red de Kubernetes por defecto está cerrada. Entonces necesitamos que, o sea, primero ni siquiera pasó de nuestra red a nuestro nodo porque nuestro nodo está cerrado, luego no va a pasar por la red interna de Kubernetes. Y sí teníamos el puerto abierto en el contenedor, pero no en el pod. Ahí es donde entran los servicios de Kubernetes, que conceptualmente lo que hacen es no solo exponer a nuestros contenedores a la red interna de Kubernetes o externa, si es que lo deseamos, pero sino que también los agrega. En dado caso nosotros tengamos 5 réplicas de un servidor, la vamos a poder poner detrás de un solo servicio que va a ir repartiendo el tráfico dentro de estos. Entonces, por ejemplo, están los servicios de Cluster EPI, que son los proyectos para la comunicación dentro de nuestro cluster. Comunican de pod a pod, o pues de cosas que están en nuestro cluster a nuestro cluster, a nuestro pod. Lo que hacen es asignar una IP en la red interna de nuestro cluster, y esa le va a poder pegar a todos los pods que están que hemos seleccionado cuando creamos nuestro servicio. Aparte de eso, también crean una entrada en el servidor DNS
dentro de Kubernetes, que es el nombre del servicio, el nombre que le dimos cuando lo creamos, el namespace, que vamos a ver cómo funcionan los namespaces después, pero en sí solo es para organizar que existen. .service.cluster.local, ¿verdad? Entonces ya podemos crear y pegar, utilizar este DNS que va a ser mucho más estable que el IP, ¿verdad? Para poder pegarle a todos estos nodos, ¿verdad? Pero aún así no podemos entrar a nuestro nodo y luego a ese servicio y luego a nuestro pueblo, a nuestro contenedor. Entonces ahí es donde entran los servicios de Node Port, que hacen todo lo mismo que hace el cluster IP, le dan DP, le dan DNS, pero también toman un puerto de nuestro nodo y se lo asignan a este servicio, ¿verdad? Por defecto, cuando instalamos Kubernetes, ese rango es 30.000 a 30.000, 767, perdón. 2.767 nodos, a pesar de que es un número grande para estándares humanos, se va a acabar en algún momento, ¿no? Los node ports son, quiero que no es en gran parte es el peor es nada. Lo que realmente... Ok, perfecto. El siguiente tipo de servicio que vamos a ver, no es este, pero ya me acordé por qué estamos aquí, porque Kain no es bonito con la verdad. Pero sí, aquí estoy levantando un node port. ¿Por qué? Porque no puedo usar un load balancer. Ahorita vamos a ver qué son los balancers. Pero aquí tenemos este selector, ¿verdad? Y ven que cuando yo tengo aquí mi deployment, estoy creando estas match labels, ¿verdad? Aquí en metadata, selectores, metadata. Y estoy diciendo que la app es demo service. Y entonces yo cuando ya tenía mi selector, cuando declaré el node port, el servicio tipo node port, puede buscar a todos estos nodos de este deployment porque tienen esa tag. En este caso solo es un pod, pero levanto entonces el servicio y entonces vemos que tenemos un servicio por aquí y tenemos cada el puerto 30400. Entonces no usamos el 8080 que levantamos en el pod, sino ese, porque es el que está ahí en mi red externa al nodo, ¿verdad? Ok. Por último están los dos balancer, que hacen lo mismo que Cluster IP y que Node, si es que lo queremos, pero también asignan un IP en la red externa a nuestro cluster. Lastimosamente esto tiene que ser implementado en esa misma red externa, lo que significa que los proveedores de nubes nos van a cobrar extra por eso. Y recuerdan que mencionaste sobre que viste podía meter, pues, contrabandear contenedores en nuestros pods para hacer cosas por nosotros. Eso lo logran con Custom Resource Definitions, que son extensiones que se pueden dar a la API de Kubernetes. Estas por lo general vienen acompañadas de controladores que implementan comportamiento diferente para nuestro cluster por nosotros. Por ejemplo, bases de datos, cosas así, CD, cargo CD, reglas proxies, herramientas de monitoreo, es la mayoría de cosas que vimos en el día de hoy, ¿verdad? Se hace por medio de Custom Resource Definitions. Y obviamente podemos meterlo ahí, ¿por qué no? Este es un cheat sheet de comandos útiles, si quieren toman la foto. Y que no, algo que no encontré un lugar más bonito de poner en la presentación, pero es Kubernetes por orden y también un poco por seguridad. Separan nuestros recursos por medio de namespaces. La mayoría de comandos usan o referencian namespaces con la flag /n. Y si no lo usamos correctamente, no van a encontrar nuestros recursos o los van a crear en lugares que nada que ver. También, y esto es para la gente que ya usa la CLI y quizás está harta de escribir cosas, buscar get pods, copiar el pod y poner el nombre,
También podemos buscar por labels, ¿verdad? Con guión L, entonces le damos guión L, llave de valor, y por ejemplo cosas como kubectl logs, agregan todas las logs de todos los pods que topan con esta label, y kubectl también filtra por de esa manera. Recomendación: nunca usan create, usan apply, porque apply funciona con archivos, y eso, apply es idempotent, lo que lo hace más amigable para automatización. Y dos, con guión F podemos desplegar archivos que podemos guardar en Git para documentar nuestro sistema y compartirlo con nuestros colaboradores. Ahí está mi LinkedIn, mi correo. ¿Tienen alguna duda? Igual en poco tiempo. ¿Sí? El tema de DNS, pues con el tema de DNS, ¿cómo funciona? ¿Funciona solo internamente o yo puedo exponer un servicio a un cliente externo? No. No, por defecto el DNS y pues todo eso es para la red interna de Kubernetes. Hay cosas con Custom Resource Definitions que nos dejan levantar un DNS externo, pero eso requiere pues juntarlo con una API key para poder, no sé, ir a GoDaddy o lo que sea su proveedor de DNS externo, o AWS, por ejemplo, que lo hace. Si estamos en AWS, ellos pueden también, junto con los balancers, también nos venden el DNS también. ¿Sí? Sí, digamos, para poner un caso de ejemplo, ¿cómo se vería arquitecturalmente, como para poner un caso de ejemplo, tenemos un servicio de aplicación y un servicio de base de datos y quisiéramos mover la base de datos a otra infraestructura física, es decir, a otro pod, ¿verdad? ¿Cómo manejaría Kubernetes mover esa imagen? Ya. Kubernetes, cuando nosotros creamos y configuramos los clústeres, o bueno, más bien cuando creamos un nodo, Kubernetes les da un nodo en específico. Aparte de que también puede distinguir entre los nodos por qué tanto hardware tienen, qué nodo es en específico. Digamos, nodos que tengan una GPU, por ejemplo. Nosotros podemos crearlos y taguearlos para que se puedan distinguir. Y ya cuando creamos un deployment, existe esto que se llama pod affinity y anti-affinity, que nos dejan dirigir a qué nodos sí o no se van a levantar las cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahorita mi única pregunta es cómo referenciar un namespace a otro namespace, porque yo estuve trabajando y tuve ese problema, no podía referenciar, no se puede referenciar. Entonces se dejan todo por aparte y no se pueden usar o interconectar entre ellos. Ok, ¿a qué te refieres? Hay recursos como por ejemplo secretos, config maps, que sí necesitan estar en el mismo namespace, porque la idea es que sí estén segregados. Si tú quieres comunicarte con un pod entre namespaces, lo mejor sería que utilices un servicio, porque estos sí se pueden ir por medio de namespaces y ahí te puedes tirar a HTTP, que es el tipo de comunicación que por lo general vas a estar diseñando a todo el software que estás desplegando por aquí. Muchas gracias.